Queridos hermanos, la predicación de esta mañana es un poquito especial. Normalmente yo uso una parte de la Biblia para predicar y esta mañana vamos a usar varias partes de la Biblia. Es ¿cómo se llama eso? Una predicación temática, ¿sí? Porque, más luego voy a explicar por qué. Es un tema importante, hermanos, porque la sociedad hoy en día vive separada de Dios. ¿Verdad o no? Más que nunca. Lo podemos ver en todo. La inmoralidad sexual, por ejemplo, que encontramos en todos lados. Es una amenaza grande para el matrimonio bíblico. Piense, por ejemplo, en la aceptación de la fornicación en distintas formas. ¿Sí? Vivir en unión libre es algo normal en la sociedad, ¿verdad? Tener varias relaciones es algo que sucede mucho. ¿Sí? Y los gobiernos en todo el mundo, no solo en nuestro país, en todo el mundo, no toman en cuenta la palabra de Dios. Entonces, en sus leyes, ellos hacen espacio para el pecado, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sí? La influencia hoy en día del movimiento, por ejemplo, de LGBT, que defiende los derechos de las lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros, en todo el mundo es fuerte, es muy fuerte. Aún en nuestra ciudad, esos movimientos tienen influencia. Y tal vez usted diga, sí, es así, hermano, es verdad. Gracias a Dios, nuestra iglesia no está influenciada todavía por todo esto. Es el mundo fuera de la iglesia. Así pensamos nosotros a veces, ¿verdad? Pero cuidado, hermanos. Todos nosotros vivimos en esa sociedad, ¿sí? Entonces, somos parte de ella. La sociedad, o lo que es normal en el mundo, tiene influencia en nuestra vida, en la mía y en la suya. Puede ser que ya haya influencia en la manera en que organizamos las cosas en la iglesia, por ejemplo. Por eso, es muy necesario, muy útil que nos conozcamos, entendamos y nos apropiemos de la forma bíblica para armarnos contra ideas que no son bíblicas y para arrepentirnos en las cosas en que ya estamos siguiendo la filosofía de la sociedad, tanto en el matrimonio como en la iglesia. Es importante, ¿no? Pensar de una forma bíblica. ¿Sí? ¿Queremos ser nosotros una iglesia bíblica, sí o no? ¿Queremos ser una iglesia bíblica? Sí, ¿verdad? ¿En todo? Sí, en todo. Entonces, el tema de la predicación es hombre, mujer y la iglesia creados a imagen de Dios. Tema delicado. La posición del hombre, la posición de la mujer, según la Biblia, en la sociedad, en el matrimonio y en la iglesia. Sigamos entonces la línea bíblica desde el principio de la Biblia para descubrir el plan de Dios en la creación del hombre.
Tratemos de encontrar la intención principal de Dios al crearnos como masculino y femenino. Tratemos de encontrar entonces el propósito de Dios para los hombres y también para las mujeres. Y también para la iglesia. Empecemos con la creación. Entonces, la primera parte de la Biblia que vamos a estudiar es Génesis 1. Vamos entonces al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, versículo 27. En esa parte podemos leer cómo creó Dios al hombre, al ser humano. ¿Qué dice ese versículo? Génesis 1, versículo 27. Importante para saber, hermanos, la idea principal. Y creó Dios al hombre, al ser humano podemos decir, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. Hombre y mujer son creados a la imagen de Dios, los dos. Y por eso les creó como hombre y mujer. No son iguales. No son iguales. La filosofía moderna del mundo dice que son iguales, pero no son iguales. No es coincidencia que el hombre no sea igual a la mujer. Somos diferentes. Este es el propósito de Dios. Y cada uno reflejamos algo de Dios, pero de una manera distinta. Luego vamos a ver más de esto. ¿Sí? Varón y hembra los creó. Vamos al segundo capítulo de la Biblia, Génesis 2, versículo 18. En esa parte leemos con más detalles la razón por qué fue creado la mujer. Génesis 2, versículo 18. En esa parte leemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este versículo también es muy importante, hermanos. Primero, entonces, Dios creó al hombre, ¿sí? Pero el hombre estaba solo. Y esto no era bueno para Dios. Entonces, lo que hizo Dios es, Él creó a la mujer para ser ayuda idónea, dice la Biblia, para el hombre. ¿Qué significa eso? Ayuda idónea. Eso significa, hermanos, una ayuda que complemente perfectamente al hombre. ¿Sí? Lo que faltaba a Adán, en su carácter, en sus dones, en todo, se encontraba en Eva. ¿Sí? Esa idea es algo muy hermoso. Eso es la idea principal del matrimonio. Si el matrimonio fuera así, hermanos, que nos complementáramos el uno al otro. Qué hermoso, ¿verdad? Muchos problemas matrimoniales empiezan poniendo atención en lo que falta en el otro. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el uno tiene que complementar lo que no hay en el otro. Eso puede ser muy difícil, yo entiendo, eso puede ser muy difícil.
pero es bíblico. ¿Sí? Entonces el hombre y la mujer son diferentes, también su posición es diferente. También su posición. Y lo que voy a decir ahora no es popular. Lo que voy a decir ahora no es popular, pero es bíblico. ¿Sí? La mujer fue creada como una ayuda para el hombre. Entonces, eso significa que hay cierta jerarquía. ¿Sí? La mujer es ayuda para el hombre es la cabeza. No hay que cambiar esta idea, porque es según la imagen de Dios. La Biblia dice literalmente que las mujeres están sujetas a sus maridos. Literalmente. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia en esa parte? Asimismo ustedes, mujeres, entonces Pedro está hablando a las mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tal vez dice usted, sujetas a la mujer, al esposo. Tal vez es un versículo que eso dice. No, hermanos. En la parte que hemos leído, la palabra dice lo mismo. Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, hermanos, lo que dice la Biblia es que hay cierta jerarquía. El hombre es llamado para el liderazgo y la mujer para sujetarse al liderazgo del hombre. ¿Sí? Ahora, usted tal vez dice, ya, el hermano entonces está proclamando machismo. Porque él dice que los hombres son líderes y las mujeres tienen que sujetarse a él. Pero hermanos, no es machismo. No es machismo. No es feminismo. Sino es cristianismo. ¿Sí? Eso vamos a ver más adelante también, la predicación. No estoy predicando machismo. Mi esposa que está presente aquí puede confirmar que yo no soy machista. Siempre digo, soy orgullosamente mandarina. Entonces, la Biblia no dice que el hombre es llamado para obligar a su esposa a someterse a él. La Biblia no dice que las mujeres son esclavas del hombre para hacer los trabajitos que a él no le gusta. Lo que dice la Biblia es que las mujeres son llamadas a sujetarse a sus maridos como a Cristo. Reconocer su autoridad y estimular su liderazgo. Excepto en el pecado, por supuesto. Y lo que hemos visto ya, Génesis 1, para complementarle en lo que él no tiene. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tal vez haya hermanas que digan, esto no funciona en el mundo. Muchos hombres
usan su poder para oprimir a sus esposas y a las mujeres en general. Y es verdad, es un problema muy fuerte. El 25 de noviembre, la semana pasada, 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tal vez lo saben. Un día para pensar en todas estas mujeres maltratadas en todo el mundo. No es por nada. Muchas mujeres en el mundo son víctimas de discriminación, explotación, abuso sexual, violencia, etcétera, etcétera. El machismo es feo. ¿Por qué es el movimiento del feminismo tan fuerte hoy en día? ¿Por qué? Por el machismo. Por maltratar a las mujeres, por los hombres. El feminismo lucha contra el machismo. Y eso es lógico. ¿Por qué es que la relación entre hombres y mujeres es tan complicada, hermanos? ¿Por qué es tan complicada la relación? Es por la influencia del pecado. Ya no vivimos en el paraíso. Después de la caída del hombre, Dios predijo la influencia impactante del pecado en la relación entre el hombre y la mujer. Génesis 3, versículo 16. Ahí dice Dios, justo después de la caída, a la mujer dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso no es una orden, eso es una predicción. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa parte, tu deseo será para tu marido, en muchas veces mal interpretado. Pero lo que significa esa parte, es, tu deseo será para tu marido, es por el pecado, tu deseo será para estar en lugar de él, en su posición. Su deseo será para estar en su posición. Feminismo. ¿Y qué dice Dios? Y él se enseñoreará de ti. Machismo. ¿Sí? Por el pecado el hombre la dominará. Advertencia para todos nosotros, hermanos. Hombres y mujeres, para no caer en ese error. De ir a machismo o a feminismo. La Biblia no nos da el espacio para ser opresores de la mujer. No somos llamados a ser autoritarios. Somos llamados a amar, cuidar a las esposas. Con sabiduría, dándole honor, cuidándola como un vaso bonito y frágil, dice Pedro. No hay espacio en la Biblia para dominarla. No hay espacio en la Biblia para abusarla. ¿Cómo funciona eso en una relación buena? Significa que cuando el hombre es un líder cristiano en su matrimonio, significa que la opinión de ella es realmente importante para él. En cada decisión que toma. Significa que ella no es su empleada, sino el mayor
tesoro que tiene. Significa que ella no es su propiedad, sino su compañera en todo. ¿Sí? Entonces la idea principal de Dios con el matrimonio la encontramos en Génesis 2, versículo 24. Vamos a buscar este versículo. ¿Qué es la idea de un matrimonio? Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces lo que dice la Biblia es que en el matrimonio, en una buena relación, el hombre y la mujer tienen que formar un solo cuerpo. En todo. Sus vidas tienen que mezclarse hasta que es una sola. Sus ideas, su vida espiritual, todas las cosas. Y solo así pueden reflejar la imagen de Dios. Concluimos entonces, los dos tienen el mismo valor para Dios. Pero no son iguales. El hombre es la cabeza y la mujer está sujeta al hombre. Y entonces, hombres, entonces estoy hablando a mí mismo también, hay que valorar a su mujer. La influencia de ella es realmente importante para nosotros como hombres. Hay que tomar su responsabilidad en el liderazgo de su matrimonio, de su casa y de su familia. Para ser un guía confiable y bueno para ella y para sus hijos, si los tiene. Liderar no es criticar. Hay muchos de estos tipos de líderes que vienen a la casa y que dicen, ¿por qué es todo tan sucio? No hizo nada hoy. No, ser líder es eso, entrar a la casa, viendo las cosas, tomar una, ¿cómo se llama? Una escoba, ¿sí? Para limpiar el piso como hombre es posible. Barrer, trapear, lavar los platos, no son obras para mujeres especialmente. Los dos pueden hacerlo. No hay ninguna parte de la Biblia que dice que barrer, trapear y lavar los platos es solo para mujeres. Esa parte no hay en la Biblia. Y entonces, ser un solo carne, crear una vida que mezcla completamente, significa que no hay espacio, hombres, para tener su propia vida con sus amigos, con sus propias fiestas. ¿Sí? Hay que enfocarse en ser un solo cuerpo con ella. Eso toma tiempo, cuesta tiempo. Una sola vida tiene que formar. Eso es la voluntad de Dios. Y si ustedes, hombres, tienen que decir, mi esposa no me respeta, siempre está quejándose y haciendo su propia voluntad, ¿qué hará? ¿Discutir, pelear con ella para conquistar su posición, como lo hacen los machistas? ¿Para dominarla? No, hermanos. La forma correcta es orar persistentemente por ella para que Dios la cambie. Pero, primeramente hay que orar por sí mismo, hombres, para que Dios lo cambie también para ser un esposo bíblico. Porque el problema que podemos ver en el otro
a menudo es el problema de nosotros. Entonces, mujeres, primero he hablado a mí mismo y a todos los hombres, ahora las mujeres. Mujeres, hay que sujetarse al liderazgo de su marido, usando sus dones para complementar sus faltas, no para criticar sus faltas, sino para complementar sus faltas y para ser su ayuda fiel en todo, excepto el pecado, por supuesto. Y hay que aconsejar a su marido en todo. Aconsejar, pero cuidado, sin manipularlo. Con paciencia y con amor hay que tratar de usar su influencia, pero de una manera buena. Mujeres tienen mucha influencia en la vida de sus hombres. Y no puede vivir como muchos hacen, tener su propia vida con sus amigas, hermanas, madre. La Biblia dice que hay que enfocarse en ser un solo cuerpo con su marido. Una sola vida. ¿Cómo puede hacerlo? Hay que planificar tiempo para estar juntos. Hay que planificar. Encontrar tiempo para estar juntos. Sin otros, sin familiares. Es bueno tener contacto con su familia, por supuesto, pero no todo el tiempo, hermanos. Y si tiene que decir, hermano, mi esposo no me respeta, me usa como una esclava y no se preocupa para nada, es irresponsable. Yo sé que hay muchos hombres así, yo sé. ¿Qué hará? ¿Decirle la verdad? ¿Pelear y discutir para que él le reconozca? ¿Para ser respetada por él? Eso es lo que hacen las feministas. Hermanas, lo que tiene que hacer es orar persistentemente. Nosotros decimos, Dios puede hacer todo, ¿verdad? Hay que tener esa confianza también en su relación. Hay que orar para que Dios cambie su esposo. Pero, primeramente hay que orar por sí misma. Para que Dios le cambie también, para que sea una esposa conforme a la voluntad de Dios. Para tener una actitud humilde, dando espacio a su esposo para poder liderar. Entonces la idea bíblica es formar una sola carne. Los que tienen un matrimonio, ¿cómo está su matrimonio? ¿Sus vidas son mezcladas ya? ¿O es más que cada uno tiene su propia vida? En este momento podemos encontrar en todos lados pruebas rápidas para saber si somos infectados por el COVID, ¿verdad? Yo tengo una prueba rápida para su relación, para ver si están en el camino para ser una sola vida. Esa prueba rápida es fácil para hacer. Piensa en su teléfono. Ustedes pueden ver, sin pedir, el teléfono de su marido o no. ¿Puede leer usted, sin pedir, sus mensajes, lo que está haciendo en el internet? ¿Lo puede o no? ¿Y su esposa o su esposo lo puede hacer con el teléfono suyo también o no?
Es una prueba rápida para ver cómo está su vida, cómo está su matrimonio. Porque en un buen matrimonio no existen secretos. Hay mucho más para decir, pero nos falta el tiempo. Porque hay una cosa más que tenemos que estudiar. El tema es hombre, mujer y iglesia, ¿sí? Ya hemos hablado acerca del hombre, acerca de la mujer, acerca del matrimonio, todavía nos falta la iglesia. Porque en la Biblia podemos encontrar que hay una fuerte relación en la idea de Dios entre la iglesia y el matrimonio. ¿Sí? Si usted no entiende lo que es un buen matrimonio, no entiende la idea que tiene Dios acerca de la iglesia. En la parte que hemos leído podemos leer claramente que esas ideas mezclan. Primero dice esa parte, marido es cabeza de la mujer. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Las mujeres están sujetas a sus maridos. Los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Los maridos entonces tienen que estar enfocados en el bienestar de ella, como Cristo hace para con la iglesia. Aún dando la vida por ella si es necesario, como Cristo dio su vida por su iglesia. ¿Es esa la actitud de nosotros, hombres? Cristo es la cabeza principal en la iglesia. El hombre es la cabeza principal de la mujer. Entonces, la jerarquía de la iglesia es Cristo primero y después los hombres que están sujetos a Cristo. Y después las mujeres que están sujetas a Cristo y a sus maridos. ¿Sí? Entonces esa diferencia en posición entre mujeres y hombres no solo afecta al matrimonio, también a la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día que tienen una pastora? No es posible, según la Biblia. No es posible. La Biblia nos enseña que los hombres y las mujeres tienen posiciones diferentes en la iglesia. Si no quiere creerlo, voy a darle 2 versículos de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, 11 a 13. La mujer en la congregación aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Timoteo, capítulo 2, porque Adán fue formado primero, después Eva. Otra parte, Primera de Corintios, capítulo 14. Vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Palabras fuertes, hermanos, en nuestro tiempo, ¿no? Pero es la Biblia, ¿sí? Y al inicio hemos dicho que queremos ser una iglesia bíblica, ¿verdad? Entonces, congregación, si hay hombres bautizados de buen testimonio entre ustedes, significa que ellos tienen que estar al frente. Los hombres tienen que tomar su responsabilidad y las mujeres tienen que dar espacio a ellos.
Los primeros 1900 años de la iglesia cristiana, siempre los hombres estuvieron al frente. Eso cambió en los últimos 100 años. Influencia de la sociedad, influencia del mundo en la iglesia. Los apóstoles eran hombres, ¿verdad o no? Tal vez ese mensaje es un poquito raro y fuerte para ustedes, pero tenemos que pensar bíblicamente. Y hermanas, espero que no estén enojados conmigo todavía por este mensaje, porque hay algo importante y con eso vamos a terminar. En la Biblia, las mujeres tienen un lugar muy especial. Aunque nunca fueron puestas como líderes en la congregación, la Biblia dice que después de la resurrección, Jesús se mostró primero a las mujeres. Hay mujeres muy especiales en la Biblia. Dorcas, por ejemplo, Hechos 9, que fue de mucha bendición para las viudas en la ciudad de ella. Lidia, que fue la primera de los creyentes en Filipos. Muchos ejemplos más. Iglesias nuevas, y eso podemos ver en nuestra congregación también, iglesias nuevas casi siempre empiezan con mujeres. Y en casi todo el mundo funciona así. Mujeres, hermanas, en la iglesia ustedes son importantísimas. Una iglesia no puede funcionar bien si no hay mujeres. Usen sus dones para complementar lo que les falte a los hombres. Por ejemplo, enseñar la palabra a los niños y jóvenes, escuela dominical, grupo de jóvenes. Es permitido para mujeres y en general las mujeres tienen mejores dones que los hombres para hacerlo. Ayudar en parte diaconal para ayudar a los necesitados. En general, las mujeres tienen un corazón más grande para los necesitados. Ayudar haciendo visitas a los que están enfermos, que sufren por adversidades, huérfanos y viudas, dice la palabra. Hay que visitarlos. Hacer música en los cultos, cantar y tocar instrumentos. Participar en grupos de oración, como hicieron las mujeres con los discípulos. Liderar grupos de damas y muchas cosas más. Usen sus dones para complementar lo que les falte a los hombres. Ustedes son importantísimas. Entonces, hermanos, tal vez fue un poquito raro esa predicación, pero útil, porque la influencia del mundo es fuerte en nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, seguimos adelante, obedeciendo humildemente la palabra preciosa del Señor en todas las cosas, para formar un solo cuerpo, santo y agradable para Dios, tanto en nuestro matrimonio como también en nuestra iglesia. Amén.